Hola, buenos días. Hoy en el Instituto Yao contamos con un invitado muy especial, el doctor Manuel Fernández Bruno, médico oncólogo, que nos va a hablar un poquito sobre el uso de la acupuntura en pacientes diagnosticados de cáncer. Buenos días, Manuel. Hola, ¿qué tal, Pepa? Encantado Buenos de estar aquí días. con vosotros. Muchísimas gracias por asistir. Muy bien. Manuel, nuestra primera pregunta sería, ¿nos podría definir en términos sencillos qué es el cáncer y qué formas o maneras hay de tratarlo? Vale. Bueno, realmente, o sea, el término sencillo en oncología es un poco complejo de definir porque para poder definir el cáncer, bueno, hay que conocer muchísimos aspectos del desarrollo de la célula, etcétera. Pero bueno, grosso modo, podríamos definirlo como un proceso, una enfermedad o grupo de enfermedades en los que existe, pues, una proliferación de unas células desbocada que no tienen una programación de muerte y esto provoca, pues, un crecimiento, ¿no? Que por eso viene la palabra tumor, ¿no? El crecimiento que se produce en este tipo de células, que pueden aparecer en cualquier parte, en cualquier sitio, en cualquier órgano, y por eso hay distintos tipos de cáncer, genera una sintomatología propia de la ocupación de este grupo de células en el órgano que se está afectando, y además, pues, son unas células que no solamente están desbocadas y tienen una proliferación exagerada, sino que además tienen muchísima capacidad de poder extenderse hacia otros órganos en forma de metástasis a través del sistema linfático y vascular. El tratamiento del cáncer va a tener dos objetivos principales. Uno de ellos va a ser tratar propiamente lo que se llama la enfermedad, ya sea con opciones curativas o intentar hacer que la enfermedad esté controlada el mayor tiempo posible. Y luego una parte también muy importante, y es el tratamiento que va destinado a intentar paliar todos los síntomas que la enfermedad va a provocar en las personas, ya sea pues porque por lo que hablábamos, ¿no? Por la ocupación, por el síndrome constitucional que genera, con la pérdida de apetito, el cansancio, la astenia, o incluso hay determinados tumores que segregan determinadas sustancias que también van a provocar síntomas en el individuo. Y luego otra parte también muy importante va a ser los tratamientos que van destinados a intentar suavizar o minimizar, ¿no? Los efectos secundarios que los tratamientos que utilizamos a día de hoy, como la quimioterapia, por ejemplo, provocan en el paciente. Manuel, en base a estas formas de tratar el cáncer, ¿por qué los pacientes oncológicos cada vez más recurren al uso de la acupuntura? Bueno, yo creo que la acupuntura a día de hoy, como otras terapias complementarias, cada vez más se están avalando en estudios científicos y están demostrando eficacia y suponen una alternativa a la necesidad de poder tomar determinados, pues al hecho de que el paciente tenga que tomar determinados fármacos para aliviar síntomas derivados de, o sea, que produce la propia enfermedad o de los tratamientos, ¿no? Es decir, si el paciente al fin y al cabo tiene la oportunidad de poder hacer acupuntura para el tratamiento del dolor, por ejemplo, ¿no? Y se puede evitar el consumo de determinados medicamentos, pues al final yo creo que esto es uno de los sentidos, ¿no? de la búsqueda de este tipo de terapias en los pacientes con cáncer. Acabamos de ver en este vídeo, publicado por el Memorial Sloan Kettering, que es un centro oncológico de referencia en Nueva York, que la acupuntura puede resultar muy eficaz
para aliviar los efectos de la quimioterapia, de las radiaciones e incluso de la cirugía. ¿Existen estudios científicos que avalen la eficacia de la acupuntura en el paciente oncológico? ¿Y de qué podríamos hablar en cuanto a contraindicaciones? Bueno, a ver, esto son dos preguntas, ¿no? Sí. La verdad es que me gusta que pongáis el vídeo del Memorial Sloan Kettering. El Memorial Sloan Kettering es un centro de oncología de referencia que además es pionero en investigación en cáncer. Y bueno, pues es un centro que una de las cosas que siempre me ha gustado de él es que hay una sección que es la parte de oncología integrativa, donde precisamente lo que se hace es estudiar todo este tipo de terapias complementarias como la acupuntura, la botánica, para el uso como de medicamentos, incluso el mindfulness y determinadas terapias, pues lo estudian y ven realmente, basándose en el método científico, que luego nos puede ayudar, pues si estos tratamientos son eficaces o no. Hay muchos estudios que ya han demostrado determinadas indicaciones de la acupuntura. Yo creo que, bueno, uno de los efectos más beneficiosos que tiene la acupuntura es el control de la inflamación. Entonces esto en los pacientes con cáncer se puede derivar pues en el control del dolor, ya que el dolor viene determinado por una inflamación de aquel tejido que se está ocupando. Por lo tanto, está ya más que demostrada que la acupuntura es capaz de controlar la inflamación y por lo tanto controlar el dolor de los pacientes por metástasis óseas, por diferentes factores, y además esto también permite que el paciente necesite tomar menos medicación. Entonces ya ese hecho ya es bastante importante, ¿no? Luego también se ha demostrado que es beneficiosa para el control de las náuseas inducidas por la quimioterapia, sobre todo en tumores hematológicos, no tanto en tumores sólidos, pero también hay bastantes estudios. Cuando me refiero a estudios randomizados basados en el modelo estadístico propio de los estudios científicos. Luego también hay una indicación bastante usual, que es las pacientes que están diagnosticadas o que han sido operadas de un cáncer de mama. El tratamiento con inhibidores de estrógenos, o sea, el tratamiento hormonal, es una parte principal de los tratamientos, que lo que provocan en las pacientes es una especie de menopausia precoz. Entonces, bueno, la acupuntura también ha demostrado que puede ser capaz de disminuir los efectos secundarios que producen estos tratamientos, como pueden ser los sofocos o la inflamación que se produce en las articulaciones. Y luego, pues, la verdad es que también hay bastantes estudios en base al insomnio y al control del bienestar, precisamente por la mejora del insomnio. Ya que muchas veces nuestros pacientes, al estar sometidos a los tratamientos, pues los corticoides forman una parte del pilar principal y esto genera muchísima alteración en el sueño, ¿no? Y podría tirarme, la verdad es que la tarde explicando pues que hay estudios que han demostrado pues que comparado con una terapia manual pues es mejor o igual, pero en general básicamente es esto. Luego hay cosas más concretas como por ejemplo la xerostomía, que es una sequedad que aparece en la boca secundaria a la radiación. También la acupuntura ha mostrado un beneficio y bueno, la verdad es que hay muchos frentes abiertos. Hay cosas que también a veces pues, no se han podido demostrar porque a lo mejor el estudio no es suficientemente, no tiene una significación estadística tan importante, pero hay una tendencia a que exista un beneficio. Y luego, en cuanto a las contraindicaciones, como me preguntabas antes, Pepa, la verdad es que realmente no hay una contraindicación absoluta para el uso de la acupuntura, pero evidentemente estamos ante un paciente que puede venir a la consulta pues con muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que tenga una coagulopatía, una enfermedad que altere la coagulación de la sangre. Entonces, no es que sea una contraindicación o pacientes que toman anticoagulantes o antiagregantes, pero sí que el terapeuta, el acupuntor, tiene que tener en cuenta esto, pues a lo mejor, pues yo no soy acupuntor, pero ser menos agresivo o de determinados puntos que sabemos que tienen más riesgo de sangrado. Luego también hay que tener en cuenta que muchas veces el acupuntor se va a encontrar con tejidos inflamados por la propia enfermedad, por el proceso inflamatorio tumoral, y que puede pues, generar pues, una alteración en el trofismo de la piel, etcétera. Entonces, bueno, son consideraciones que el acupuntor tiene que tener en cuenta. Pero bueno, grosso modo, básicamente podemos decir que no existe una contraindicación absoluta. Luego también, a lo mejor, tener en cuenta pues, que muchas veces los tratamientos o la enfermedad pueden provocar neuropatía, alteración de la sensibilidad, y esto pues puede hacer que la acupuntura sea un poquito más difícil de administrar, ¿no? Porque esa hipersensibilidad puede generar pues dolor en el paciente en vez de intentar contrarrestarlo. Bueno, yo creo que precisamente un acupuntor formado conoce exactamente este tipo de situaciones y lo tiene en cuenta a la hora de tratar. Exacto. ¿No? Se trataría más de tener en cuenta estas consideraciones debido a la patología del paciente, que más que la acupuntura en sí sea efectivamente, y bueno, y que el acupuntor luego sea capaz de interaccionar con
con el médico responsable si tiene dudas, ¿no? Para preguntarle, oye, ¿qué crees, qué consideras que puede ser o no contraindicado en este paciente? ¿Podemos tener algún tipo de problema si utilizamos agujas o no? A día de hoy, muchos países de Europa, de América, los sistemas nacionales de salud cuentan con un marco legal y normativo para la práctica de la medicina tradicional china y en concreto de la acupuntura. Sin embargo, esto no ocurre en España. ¿Cree que la falta de este marco legal influye en el hecho de que muchos pacientes recurran a las terapias complementarias y en concreto a la acupuntura, de alguna forma escondiéndolo al oncólogo? Muy buena pregunta. La verdad es que sí que lo creo, lo creo. Vamos a ver. Claro, es normal que, o sea, yo creo que es, como hemos visto en el memorial, como os he dicho antes, es importantísimo que exista un marco que regule la formación del acupuntor para que de hecho sea todo similar y parecido, basado en la evidencia, etcétera. Y que esto además, si se lleva a cabo y se implementa en los centros de salud, pues provoca una confianza por parte del paciente. Claro, vivimos en una situación en nuestro país donde, por desgracia, pues ya no sé si es algo que tenga que ver con la tradición o con, no sé, la verdad es que es algo que muchas veces me pregunto. No hay una cultura de implementar la acupuntura en la sanidad y esto hace que normalmente el paciente recurra a este tipo de tratamientos un poco como con la sensación de ocultarlo al terapeuta y esto es un gran error. Yo creo que el centro de nuestro trabajo es el paciente, ¿no? Y al final la persona que sale perjudicada de este ocultismo no es ni el oncólogo ni el acupuntor, es el paciente. Entonces yo creo que ahí existe una labor muy importante que además tiene que meterse en la cabeza muy bien el oncólogo. Es decir, nosotros en la consulta tenemos que ser capaces y al igual que preguntamos sobre la medicación que toma, sobre los antecedentes que tiene el paciente, sobre sus hábitos fisiológicos, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que el paciente, la enfermedad oncológica es una enfermedad que impacta mucho de forma global en el paciente y que el paciente va a ir a buscar algún tipo de tratamiento complementario. Entonces, el oncólogo está obligado un poco a preguntarlo. Y no solo por la acupuntura, porque al final la acupuntura, como hemos dicho, es un tratamiento muy seguro, ¿no? Sino también porque hay otro tipo de terapias complementarias, como el uso de determinadas plantas, etcétera, para intentar pues, hacer algo diurético, paliar un síntoma, etcétera, que pues son tratamientos que pueden hacer que la quimioterapia sea más tóxica, es decir, son tratamientos muchas veces que interaccionan con los tratamientos pues porque ocupan el metabolismo hepático y no permite pues, que ese hígado esté metabolizando la quimioterapia, que es lo que tiene que hacer, haciendo que los pacientes tengan toxicidades mucho más graves. Yo creo que es muy importante que los oncólogos empiecen a concienciarse de que es una enfermedad integral que requiere un tratamiento muy completo y que los pacientes van a buscar siempre intentar minimizar sus síntomas al máximo y si además lo pueden hacer sin necesidad de tomar medicamentos, pues más, ¿no? La verdad es que yo creo que España está lejos todavía de utilizar la acupuntura y eso que pues, países como Estados Unidos ya se ha demostrado y los estudios lo han demostrado que es un tratamiento coste efectivo, que esto es algo que a los médicos nos gusta mucho, pero bueno, a ver qué pasa en el futuro. La verdad que crear pues programas como lo que hacéis vosotros, ¿no? En donde hay una formación acreditada y donde hay una seguridad en el tratamiento de los pacientes, creo que es muy importante. Creo que también es muy importante, pues eso, que llegue un momento, pues que igual que nosotros recibimos muchas veces una carta de un dentista para preguntarnos si con el tratamiento que está haciendo el paciente, el dentista puede hacer una endodoncia, puede hacer pues empastar una caries, etcétera, o una extracción, pues que llegue el momento que incluso el acupuntor, ¿no? Y pueda, no tenga el miedo de, porque ya sea algo más visual, más normal, pues de escribir una carta al oncólogo diciendo, mira, quiero plantear este tipo de tratamiento, ¿cómo lo ves? ¿Crees que existe una contraindicación? Etcétera. Manuel, usted que es un médico joven, ¿existen realmente perspectivas de futuro para integrar las terapias complementarias y en concreto la acupuntura, que es el tema que hoy nos aborda,
en el marco de los tratamientos oncológicos? Bueno, esto la verdad es que es algo que está pasando poquito a poco. Ya diferentes sociedades, como por ejemplo la Sociedad Española de Oncología Médica, ya en alguna guía ha incorporado un capítulo de oncología integrativa. Es un proceso. Yo creo que espero que en el futuro pues podamos empezar a integrar este tipo de tratamientos en los pacientes, porque como hemos dicho antes, ¿no? La sanidad está hecha para el paciente y no para los profesionales. Pero bueno. Muchísimas gracias por esta entrevista, Vosotros. Manuel. Me gustaría que dejase a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores un último mensaje con respecto a la oncología y el uso de la acupuntura. Bueno, pues yo creo que un poco en global intentar transmitir que la acupuntura es un tratamiento que es seguro, que ya hay bastantes indicaciones que están más que estudiadas, que es una alternativa y un complemento a otro tipo de tratamientos que puede necesitar el paciente durante su enfermedad, y que pues no olvidar que el centro de nuestra intención siempre, tanto para acupuntores como para médicos, es el paciente, y el centro de la sanidad es el paciente, y que por desgracia pues todavía esto no está incorporado en nuestro sistema sanitario como una alternativa al tratamiento, y que bueno, invito a los oncólogos y a los pacientes pues a intentar establecer una buena relación y basada en la confianza, y poder transmitir si van a utilizar estos tratamientos o no, porque esto al final quien va a ayudar es al paciente, no a nadie más. Y ya está. Muchísimas gracias. A vosotros.